Muy buenos días a todos los presentes. Permítanme esta mañana en un primer momento hacer llegar mi cordial saludo y agradecimiento al doctor Mario Torrejón Arellanos, director de esta institución prestigiosa de educación superior tecnológica, por la invitación y la consideración hacia mi persona para poder esta mañana compartir algunos aspectos relacionados a este tema que es de bastante importancia, el marco del buen desempeño docente. Felicitar también a la vez a todos ustedes, maestros, profesionales de diversas carreras que ejercen la docencia en los diferentes institutos de educación superior y también trabajadores administrativos, trabajadores de apoyo en los diferentes institutos de nuestra región. Para mí es un honor participar de este evento porque estamos viviendo una etapa en la cual todos aprendemos de todos y el conocimiento, si no se difunde, si no se comparte, muere una persona y eso no es tan recomendable. Entonces, hablar del marco del buen desempeño es toda una historia de que se implementa recién en educación básica regular. En educación superior se venía hablando desde hace muchos años atrás. Sin embargo, no se convierte todavía, hasta la fecha, en un marco normativo que pueda regir cuál es la razón de ser de un docente en educación superior. Porque lo que vamos a compartir en este momento está orientado a la educación básica regular, pero ya con proyección a la educación superior. Esto significa que cualquier profesional que ejerce la docencia tiene que tener ciertas características y cumplir con ciertas condiciones para poder ejercer esta noble profesión con el debido profesionalismo que debe caracterizarnos a todos que enarbolamos esta noble profesión. Para su elaboración ha tenido que seguir todo un proceso con participación de diversos actores, dentro de ellos Foro Educativo, el Consejo Nacional de Educación, el Sindicato de Docentes, el Colegio de Profesores, el CINEACE, que en diversas actividades y a través de reuniones descentralizadas también se tuvo que validar este documento con la finalidad de ver cuál es la concepción que deben tener los estudiantes, los padres de familia, la sociedad en general de un buen docente. La palabra buen docente es amplia. ¿Cuál es la percepción que nosotros tenemos de un buen docente? Muchos lo catalogamos, es un buen docente por esto, y describimos. Para mí, ser buen docente es por esto, lo catalogamos. Y así vamos discutiendo. Y entonces, para ponerse de acuerdo o para uniformizar esta concepción de ser buen docente, nace el marco del buen desempeño docente. Para que todos digamos, estas condiciones o características debe poseer cualquier persona que se dedique a la educación y ser un buen docente. No está demostrado ahora que el profesional en educación, por el hecho de haber pasado su proceso formativo, ya sea un pedagógico o en una universidad, 5 años, es garantía ya de ser un buen docente. La misma realidad nos obliga a nosotros a que, como ahora el aprendizaje es a lo largo de toda la vida, debemos estar siempre en un constante aprender. La formación inicial no basta para ejercer la docencia, porque nos encontramos en diferentes contextos y en diferentes realidades. Entonces, ¿para qué un marco del buen desempeño?
dice expresamente: para mejorar tu práctica como maestro y guiar el aprendizaje de tus estudiantes. Entonces, hay dos aspectos acá que se debe analizar. La práctica pedagógica es la interrelación que existe entre el docente con los estudiantes, específicamente en cualquier espacio. Ahora, hay que entender que el aprendizaje se produce en cualquier momento, en cualquier circunstancia, en cualquier espacio. Ya no se reduce a las cuatro paredes o a un aula, que solamente ahí es el escenario pedagógico. Ahora, más que todo ustedes saben, se utilizan laboratorios, huertos, patios, se puede aprender en la plaza de armas, etc. Pero, ¿cómo yo podría mejorar mi práctica pedagógica si es que no hago una autorreflexión? Si yo no empiezo a evaluarme de cómo estoy ejerciendo esta labor docente. Si no llegamos a esa reflexión, seguiremos creyendo que lo que hacemos es lo mejor, que lo que yo comparto con mis estudiantes, una hora, hora y media, termina, me despido y ya di lo mejor. O si es que espero que alguien me diga en qué debo mejorar. Lo ideal es que cada docente, puede ser diario, puede ser semanal, quincenal, etc., pero que nunca deje de reflexionar sobre su práctica pedagógica. Es decir, se pregunte: ¿cómo me fue hoy? ¿Cómo estuvo esa interrelación con mis estudiantes? ¿Los dejé contentos? ¿Salimos satisfechos? ¿Habré respondido a las expectativas de ellos? Y para esto hay que romper ciertos paradigmas que se escuchaba, digo en tiempo pasado, de muchos docentes que tuvieron esa misión de formarnos, tanto en educación básica regular, tanto en educación superior. Ese hecho de vertir una expresión, tengo 40 estudiantes, que a mí solamente me aprueban 20 o menos de la mitad, estoy demostrando una mediocridad en mi actuación. Estoy subestimando la capacidad y potencialidad de mis estudiantes. Si estamos viviendo ahora un enfoque por competencias, significa que es responsabilidad del profesional que ejerce la docencia que sus alumnos desarrollen capacidades apuntando a ser competentes. Hay una versión que siempre, o expresión, que siempre el docente lo repite, ¿no? Inconscientemente. ¿Me están entendiendo? ¿No? ¿Me están entendiendo? ¿Qué profesor no lo repite eso? Pues ahora esa expresión debe morir. Ahora se debe decir: ¿me dejo entender? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo digo ¿me entienden?, la responsabilidad está en que ustedes me entiendan, haga lo que yo haga, diga lo que yo diga. Cuando yo digo me dejo entender, la responsabilidad está en mí, que yo me deje entender en ustedes. Si yo tengo 40 estudiantes y 20 aprueban, ¿qué pasó con los demás 20? Yo no fui capaz de que los demás 20 me entiendan. La responsabilidad del estudiante, que siempre era él tildado de irresponsable, tildado de algunas palabritas que no se pueden repetir, pero jamás hemos reflexionado sobre nuestro accionar.
Entonces, el marco del buen desempeño te invita a eso. Se crea para que tú mejores esa práctica pedagógica. Y cada año que pasa, seas mejor. Que la experiencia no se sume nada más por el tiempo que compartes en tu institución. A veces nos vanagloriamos, ¿no? Tengo 20 años de servicio, tengo 15 años, 25 años de servicio. Pero también habrá que medir por la calidad de esos años. Ahora hay profesionales jóvenes de quienes tenemos que aprender. Y para eso tenemos que tener predisposición. Si nosotros decimos que ya lo sabemos todo, ¿por qué? Porque ya estamos dictando un curso más de 20 años, estamos cerrados. Entonces, este marco nos llama a esa reflexión. Pero además de ello dice, para guiar el aprendizaje de tus estudiantes. Para guiar, ¿qué significa? Que yo vengo, dicto mi clase, ¿quién no me ha entendido? Es su problema. No debe ser así. ¿Para qué me pagan? Para formar, para educar. Pero si yo mi práctica pedagógica digo, ¿quién me entiende? Me entiende. ¿Quién no me entiende? No me entiende. Su problema. ¿Estoy justificando mi sueldo? No, pues. Entonces, la felicidad del docente está en que si yo apunto a una evaluación y en esa evaluación me aprueba el 100%, debe ser felicidad para el profesor, porque logró ser entendido por todos. E incluso se escuchaba, ¿no? De 20, tal vez 5 me aprobarán, pues esto es, ¿no? Ahí, ¿cómo es el sentir de un estudiante al escuchar esa expresión? Es un inútil, es el que no sirve para el estudio, o etcétera. Y eso no está bien. Entonces, en base al marco del buen desempeño, ahora vamos a hacer por el tiempo algo rápido para que podamos dialogar de repente en algún momento, si es posible, acerca de sus expresiones u opiniones. Nosotros, como profesionales de la educación, y ustedes, en su gran mayoría, que son de otra profesión pero ejercen la docencia, debemos ser conscientes que esta función que cumplimos está o se relaciona con dimensiones. Tenemos dimensiones compartidas, que significa que no es exclusivamente del docente, significa que otras profesiones también cumplen con estas dimensiones o están enmarcadas en ellas y nos interrelacionamos. Estas dimensiones compartidas empezamos, por ejemplo, con la reflexiva. Los decía, para ejercer una profesión, no tan solo en la docencia, porque esto es general, habrá que reflexionar de nuestro trabajo, en el rol que nos corresponda. ¿Cómo estoy desarrollando mi función que la sociedad me encomendó? Con responsabilidad, con puntualidad. Estamos todavía esperando que alguien me diga lo que debo hacer, pese a que sé mi función, pese a que sé yo lo que debo hacer, pero todavía necesito que alguien me diga lo que debo hacer. Estamos en ese nivel todavía, de que si mi entrada es a las 8 de la mañana, alguien me tiene que controlar para yo llegar a las 8. Si mi hora termina, por ejemplo, mi clase a las 12, yo a las 11:30 ya estoy saliendo. Quiero que alguien me controle, no salgo a mirar que no haya nadie por ahí, salgo, no hay nadie, entonces a 11:30 abandono. Y esa media hora es cancelado. Entonces, ¿hasta cuándo seguiremos así? Actuar porque alguien nos ve, porque alguien nos hace seguimiento. No,
hay que empezar a ser autónomos. Es decir, hacer por lo que debemos hacer. Pero para ello, repito, si no hacemos un pare en nuestra función, si no reflexionamos, quizás esa reflexión podría nacer porque alguien nos dijo cómo estamos. Pero lo ideal sería que paremos porque queremos parar. Y esos cambios que se van a dar van a ser satisfactorios, porque no cambiamos para hacer feliz a alguien o por satisfacer a otra persona, porque me dijo, porque yo estoy cambiando porque yo quiero ser mejor, porque salió de mí y me hace sentir bien, me hace sentir feliz. Entonces, esa reflexión es compartida, por eso es de dimensión compartida. La parte de la dimensión ética. Esto también es bastante delicado hablar en educación, de ética en educación. ¿Por qué? Porque se deben romper con ciertas costumbres, ¿no? En tal instituto o tal institución de formación de educación superior ya es costumbre lo que viene pasando. No, pues. La función ética del docente está relacionado con veracidad, con justicia, con equidad. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa actuar con ética? Respetar al estudiante. Actuar con justicia. No es difícil. Actuar con equidad. Si a un alumno o a un grupo de estudiantes lo corresponde un calificativo, digamos, aprobatorio, no suframos en ponerlo. Y a un equipo de repente que está trabajando con todo el entusiasmo, tratar de motivarlo para que siga así. La profesión docente es muy importante porque pones en evidencia ese don de dar. Si lo que yo sé, yo conozco, me limito a dar, me limito a compartir, no estoy preparado para ser docente. Si yo sé, por ejemplo, de un tema 100, yo a mis estudiantes digo, no, para ellos solamente les voy a dar 80, 20 que lean, pues, que investiguen. Pero yo ya tengo ese conocimiento, ya está en mí. Entonces, ese 20 en mí, ¿para qué me sirve? Si no lo voy a compartir. ¿No? Un estudiante dice, oye, mi profesor, muy buen profesor, ahora llenó la pizarra, toda la pizarra, ¿no? Pero no le entendí nada. Entonces, pensamos crear una imagen de buen docente, pero los estudiantes ya tienen una imagen nuestra. Se quiera o no, el colega, tienen ya una imagen nuestra. Entonces, pero esa imagen que no sea negativa. Entonces, que no nos cueste actuar con ética, con los estudiantes, con los colegas, con los directivos, etc. Decir siempre lo correcto, lo justo y ser equitativo. Lo relacional. Ahora, aunque existen todavía, docentes que llegan a una institución, cumplen sus horas de trabajo y adiós. No se relacionan con nadie, pero acaba más que ello que hacer una vida social. Va a la relación que debe existir específicamente docente-estudiante. ¿Cómo se relaciona? ¿Cuál es el nivel comunicativo con ellos? Más adelante vamos a ver si es que conoce o no a su estudiante el profesor. Pero ese nivel, esa dimensión relacional, ahora está demostrado que si no existe una buena relación docente-estudiante, no se produce el aprendizaje.
Por más que yo quiera imponer algo a mi estudiante, él está bloqueado, porque no está preparado para aprender. ¿Y de quién es responsabilidad crear ese ambiente favorable? Cuando ustedes dense cuenta, cuando termina, toca el timbre, ¿no? Termina, ¿no? Felicidad, al fin el profesor ya se va. ¿Con quién tienen clase? Con el profesor tal. Uy, qué chévere, bacán, todos ahí esperando. Pero nosotros, ojalá que no venga, ojalá que falte, ojalá, etc. ¿Eso qué son? Expresiones del estudiante que nos hemos ganado por nuestras actitudes. O sea, eso no se impone, eso se gana. Y para ganarse, hay que cumplir con ello. Hay que ser reflexivos, hay que hacer caso a la parte ética, relacionarse de manera correcta dentro del margen del respeto y realizar un trabajo colegiado. Eso es muy importante. Esta actividad que está desarrollando el instituto liderado por el doctor Mario es una muestra de que ahora estamos convencidos de que el aprendizaje, el aprender, es universal. Lo que yo sé, debo de compartir, enseñar. Lo que desconozco, aprender. Si no nos apoyamos entre todos, no vamos a salir adelante. En un mundo donde haya egoísmo, donde haya individualidad, donde lo que yo sé no quiero compartir, hará pues que nuestra sociedad siga todavía con esa competencia desleal o con esa competencia quizás no correcta entre instituciones. Si pensamos ya en un licenciamiento, una posterior acreditación, los institutos tienen que apoyarse. El Instituto Perú-Japón hace este evento. Lo ideal sería que todos los institutos, liderados por su director, estén a lo menos con su personal presente acá. El siguiente mes o 2 meses hace Utcubamba, por ejemplo. De igual manera, los institutos deben estar ahí liderados por su director. La siguiente, de repente en Chiriaco, por ahí, ¿no? Que están presentes ahí, reconozco algunos amigos. Deben estar ahí, ¿no? O sea, no se debe trabajar con egoísmo. Apoyarse. Si un instituto necesita tener una evidencia de fortalecimiento de competencias de esos trabajadores y de mucho más, vayamos ahí a estar. Lo estamos apoyando indirectamente. Y lógicamente que también nos estamos fortaleciendo. Entonces, el trabajo colegiado es eso, de que todos nos juntemos y no seamos indiferentes en una institución. ¿Cómo se ve el trabajo colegiado? Cuando vamos a formar comisiones, por ejemplo, el día de ahora, yo voy a tal comisión, yo voy, otros están escondiéndose ahí, ¿no? Ojalá no me incluyan en nada. Es que vemos eso, pues. Y no debe haber. Por eso el marco del buen desempeño dice, para que tú saques una conclusión, ¿cuándo es buen docente? Cuando participa en esto, en los trabajos colegiados. Es decir, el director llama una reunión, 100% deben estar presentes, involucrándose en las diversas actividades que se van a programar como tal. Asimismo, también hay dimensiones específicas. Esto está más relacionado ya con la profesión docente. Lo antes fue general. Acá tenemos una dimensión política, es decir, que el docente no solamente forma en la parte cognitiva al estudiante, sino viene también la parte integral, general. Entonces, la dimensión política está en eso, en responder con su formación a los estudiantes a una demanda social. ¿Para qué estoy formando a mis estudiantes? ¿Qué tipo de ciudadanos quiero dejar acá en esta sociedad? Miren, la dimensión política, si leemos así de manera amplia, porque es todo un libro, el marco del buen desempeño, dice que el docente tiene que analizar, reflexionar y debatir temas actuales que el estudiante está
preocupado en ello. Si vemos ahorita, por ejemplo, la educación nada más en nuestro país, ¿cómo está? ¿Qué hacer de nuestro rol para poder ir mejorándola? Como estudiante, como docentes, como directivos, como administrativos. ¿Qué hacer? Entonces, si no tenemos nosotros conocimiento de todo ello, ¿qué vamos a dialogar con nuestros estudiantes? Eso es la política. La dimensión cultural es mucho más amplio todavía. Cada docente ejerce su función en un contexto, en una institución, pero esa institución está inmersa en un determinado lugar. Es diferente ejercer la docencia, por ejemplo, en un instituto en Chiriaco, en el Samajaín, que ejercer la docencia acá en el Perú, Japón, porque yo tengo que conocer esa realidad en la cual estoy inmerso. ¿Cuál es su nivel cultural de los estudiantes? Y es una realidad, la diferenciación. Si bien un aula está conformado por diversos alumnos que tienen características generales o comunes, pero hay diferencias individuales. Y es responsabilidad del docente conocer la individualidad de su estudiante. Ustedes dirán, son bastantes, pero no tengo 7 secciones, 40 estudiantes por sección, 280 para yo conocer la realidad de 280. Eso no se conoce pues en un día, 2 días. A medida que vas interrelacionándote con ellos, vas a ir conociendo quién es más alegre, quién es más triste, quién llega siempre con una actitud positiva, quién llega siempre a renegar, etcétera, ¿no? Entonces, la dimensión cultural se refiere a eso, al bagaje cultural que debe tener cada docente para ejercer esta profesión. Y la dimensión pedagógica es el núcleo de todas las dimensiones. Es decir, si yo no soy docente de profesión, soy ingeniero como ustedes, ¿no? Enfermeras, médicos, contadores, pero yo ya estoy ejerciendo la docencia. Lo mínimo que debo hacer es leer sobre pedagogía. Lo mínimo, porque es mi función, es lo que yo hago. Si yo solamente llego a un instituto, ¿no? Ahora vamos a estudiar el tema de la célula, cuáles son sus partes, etc. Luego, adiós, me voy. No, eso no es ser docente como tal, como te pide a lo menos el marco del buen desempeño docente. No estoy en ese marco, si solamente me limito a ello. Entonces, si yo entiendo la pedagogía como una ciencia cuyo objeto de estudio es la educación, y el destino, la vida, la sociedad me encomendó formar futuros profesionales, entonces a lo menos debo leer por mi parte o asistir a diplomados, a especializaciones sobre pedagogía. Ahora, sobre didáctica. Si entendemos a la didáctica ya como una ciencia que tiene como objeto de estudio ya el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿cómo se produce ahora en la actualidad ese proceso de enseñar, aprender, enseñar? Entonces, lo mínimo que debo hacer yo como enfermero, como ingeniero, etcétera, es leer sobre pedagogía, leer sobre didáctica, etcétera. Entonces, la dimensión pedagógica es el núcleo de todas las dimensiones que nosotros tenemos. Bueno, en el marco del buen desempeño tenemos expresiones que enmarcan a nuestro accionar. Tenemos dominios, competencias y desempeños. El marco del buen desempeño está conformado por 4 dominios, 9 competencias y 40 desempeños. ¿Eso qué significa? Que el dominio es el ámbito en el cual uno se va a desenvolver. Las competencias son las capacidades que nosotros tenemos para poder absolver problemas, absolver dudas, siempre poniendo en práctica nuestros conocimientos, experiencias, habilidades, pero siempre actuando de manera ética. Y los desempeños ya son acciones, comportamientos, actitudes que son demostradas, verificadas, evaluadas, constatadas, etc. Entonces, nuestros desempeños van a ser lo que van a dar una idea a la concepción que los demás tienen
de nosotros. Hasta esta parte yo puedo ser muy teórico, pero si mi desempeño no lo mezclo, no lo pongo en evidencia lo que yo sé, entonces no estoy siendo auténtico. Es decir, puedo hablar mucho en teoría, pero mi accionar no lo cumplo, es difícil. Por eso, ser docente no es tan fácil, los digo con todo el cariño del mundo, pero si queremos ser docentes como tales, si yo como docente exijo responsabilidad, tengo que ser responsable. Yo puedo darles una charla de responsabilidad, pero con una actitud lo puedo matar. Si yo digo a mis estudiantes a las 8 de la mañana deben ingresar, si no ingresan ya cierro la puerta y el que llega tarde se queda afuera. Pero yo como soy docente llego a las 8:10, 8:15, como son alumnos tienen que esperarme. Es difícil cumplir algo o decir algo que no lo vas a cumplir. Lo más fácil es no hablarlo, no decirlo. Si no estoy convencido yo de lo que lo voy a cumplir, de lo que va a hacer, no lo digo. Y quiero mejor todavía. Pero si yo ya dije que acá en el instituto practicamos el valor de la responsabilidad, específicamente la puntualidad, pero van a buscar al director, todavía no llegan. El profesor, los alumnos jugando, no llega el profesor. ¿Dónde está el valor de la puntualidad? Grande, con su panel ahí todavía, ¿no? Con toda la gigantografía, que acá somos puntuales, etc. No sirve, pues. O sea, lo que acá vale es la práctica. Ser docente, entonces, o vayamos entendiendo de que el marco del buen desempeño te ubica en eso, te manda a eso. ¿Quieres ser un buen docente? Cumple con estos requisitos, cumple con estas condiciones. Entonces, ahora vamos a ver los dominios. Estos dominios son 4, les dije. Primero, preparación para el aprendizaje de los estudiantes. Segundo, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes. Dominio 3, participación en la gestión de la escuela articulada a la comunidad. Y 4, desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Miren, el dominio 1, preparación para el aprendizaje. ¿Qué significa esto? Nunca debe presentarse un docente si es que no está preparado para poder compartir lo que él sabe y aprender de los demás. Yo no voy a decir jamás, hoy día les voy a enseñar estrategias de comprensión lectora si no me preparé cuáles son esas estrategias. Entonces yo tengo que prepararme para esto, preparación para el aprendizaje. Y esa preparación en educación funciona. No es acá que esto no está demostrado. A veces nosotros cosas cotidianas lo relacionamos con educación. A veces decimos, no, cuando yo planifico algo me sale más bonito todavía que cuando planifico. Pero eso fue de repente un viaje, de repente fue un paseo, de repente... Eso lo llevamos a educación. ¿Hay que planificar en educación? Sí. Porque yo tengo que saber qué es lo que debo hacer en esa interrelación con mis estudiantes, hacia dónde quiero ir, qué quiero evaluar, qué quiero lograr en mis estudiantes, cuál es mi propósito de aprendizaje. Porque eso me va a guiar. Toda acción que haga el estudiante debe estar orientado a lograr el propósito de mi experiencia de aprendizaje, de mi sesión de aprendizaje, de mi actividad de aprendizaje, etc. Entonces, primero dice, conoce y comprende las características de todos sus estudiantes y sus contextos. Yo tengo que conocerlo a ellos, saber con quiénes estoy. Mínimamente cada docente debe tener su diagnóstico de sus estudiantes, por aula. ¿Con quiénes me voy a enfrentar el día de ahora? Una sección es diferente a otra. Tiene sus particularidades sus estudiantes. De repente acá yo digo, ¿no? De 20 estudiantes que tengo acá en Chachapoyas, ¿cuántos son de la zona rural? Y cuando yo analizo la zona rural, digo, la educación, ¿cómo está en la zona rural? Etcétera. Pero yo les digo, no, ustedes ya pasaron por secundaria, terminaron, pero ¿en qué nivel se encuentran? E empiezo a juzgar. Porque no he hecho un diagnóstico, pues. Entonces yo debo saber con quiénes estoy trabajando. Lo mínimo que debe hacer es esto, un buen docente. Pero si yo no tengo ni eso, ya no formo parte del marco del buen desempeño docente. Si yo no tengo mi diagnóstico, yo debo saber cuál es el nivel económico de mi estudiante, cómo se está educando.
Hay estudiantes en educación superior que ellos se autofinancian su educación. Conoce el profesor, cuando ya a veces desaprueba, a veces está para abandonar la institución, hacen un seguimiento, sí es verdad, él trabaja pues en una panadería en las noches, llega con sueño acá, ahí recién se enteran. Pero ¿por qué no se enteraron antes? Para que den todas las facilidades del caso, para que ese alumno no abandone su educación, sea pues un futuro profesional, y te va a agradecer al final. Pero a veces, por culpa del profesor tal, dejé de estudiar en el tecnológico, porque no me entendía que yo, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere esta parte. Tiene que conocer, pero dice ahí, y comprender. No dice solamente que lo conozcas, que lo comprendas. Es decir, ser empático. Ponte un momento en el zapato de él. Y ahí recién vas a comprenderlo. Ahora, ¿qué más dice? Los contenidos disciplinares. Repito, esta también es una manera de ganarse la confianza del estudiante. Cuando tú dominas lo que estás haciendo. Pero si tú dudas, ingresas a dictar un tema con tu estudiante, pero tú mismo estás perdido, el estudiante ya sabe, no sabe, profesor. Duda en ti. Y el día que tú pierdas credibilidad en tu estudiante, para que lo recuperes es bastante difícil. Lógicamente que se recupera, pero tienes que leer, investigar, etcétera, etcétera. Pero para prevenir eso, mejor prepárate bien e ingresa bien a un aula. Los enfoques. Miren que debe saber un docente. Acá estamos hablando de profesionales que ejercen la docencia, es decir, ya están ustedes. No digan ustedes por su cabeza, no, ese era pues para los profesores, no, yo soy ingeniero, yo soy enfermero, etc. No, es para ustedes, que están ejerciendo la docencia. Conocer los enfoques. Si estamos ahora en un enfoque por competencias, hay que saber el marco teórico. ¿Cómo se origina el enfoque por competencias? ¿Qué significa enseñar dentro de este marco? Ahora, conocer los procesos pedagógicos. No es ingresar nada más, libro, tiza, papel, ejercicio, desarrollamos y ya. No hay ningún proceso pedagógico. El proceso pedagógico es secuencial, es como un círculo, ¿no? Es responsabilidad del docente. Por ejemplo, la motivación. ¿Cómo quiero yo que se motiven mis estudiantes o estén felices y contentos con mi presencia si es que yo no utilizo ninguna estrategia para motivar? Y una de las estrategias para motivar es hacer importante de tu tema que vas a tratar. El estudiante debe conocer para qué me es útil lo que estoy aprendiendo hoy. ¿Para qué me va a servir? Y el docente, antes de ingresar al aula, tiene que preguntarse también, lo que vamos a tratar ahora, ¿en qué lo va a servir a mi futuro enfermero, a mi futuro técnico agropecuario, a mi futuro electrónico? Yo por eso mucho discutía con la ESFA cuando era educación superior, cuando era especialista de educación superior, cuando iba a monitorear a la ESFA en Bagua. Muchos alumnos estudiaban o ingresaban tan motivados para ser músicos, para tocar guitarra, saxo, piano, etcétera, 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 ¿no? Pero había un curso general que era matemática 1, matemática 2, análisis 1, análisis 2, etcétera. Ahí se desaprobaban los estudiantes. Y por culpa de ello, algunos abandonaban la institución. Y yo decía al profesor, pero enseña matemática pues aplicada a lo que ellos los va a servir, los va a ser útil. Por ejemplo, si me contratan a mí por tantas horas, tanto precio por noche, etcétera, etcétera, cuánto de ganancia tengo, si voy a pagar a mis trabajadores tanto, etcétera, algo que lo va a servir. Entonces el joven pues con cariño va a aprender, porque lo va a servir. Pero yo me pongo, ¿no?, que el coseno y la tangente y la cotangente, y por mi cerebro pasa, ¿y para qué me va a servir esto? Y si yo no encuentro una razón de utilidad, no pongo atención, no me sirve pues. Entonces, ¿de quién es esa responsabilidad? Del docente. Ya ven que no es tan fácil ser docente, pero un docente como tal. Entonces acá tiene que tener los procesos, dice, con el propósito de promover capacidades de alto nivel y su formación integral, total. Competencia 2, planifica la enseñanza, eso también la planificación de forma colegiada, entre todos, no solamente yo me cierro, me siento, planifico y se acabó, entre todos.
lo que garantiza la coherencia de los aprendizajes que quiere lograr en sus estudiantes. Utilizar recursos, también importante. Una programación curricular en permanente revisión. No olvidemos que las programaciones son solamente proyecciones que nosotros pretendemos desarrollar. Eso no significa que yo programé ya para todo el año, eso va a seguir. No, puede ser modificable, reajustable, alimentada, cambiada, etc. Pero a veces ya por no querer realizar todo ello, y algún día nos van a valorar nuestros estudiantes cuando cumplimos con todo ello. Miren, para dictar 2 horas, ustedes saben eso, tras de esas 2 horas hay horas de desvelo, hay horas de lectura, hay horas de análisis, de debate entre colegas. La próxima semana me toca desarrollar el tema tal, ¿no? ¿En qué me puedes ayudar? Ya hay diálogo, ya hay proyección, ese profesor ya se anticipa. A veces decimos, ¿no? En un curso de maestría, por ejemplo, ¿no? Un profesor dice, te pagan 250 por hora al profesor. En 1 horita ganas 250, bacán, ¿eh? 2 horitas ya tienes 500 soles. Pero tras de esas 2 horas, hay un cúmulo de actividades, de recursos que uno tiene que conseguir, se tiene que investigar, analizar, etcétera, etcétera. Entonces, si lo vamos a hacer renegando, a veces ustedes ven por las redes sociales, ¿no? El profesor reniega de su propia profesión, y yo siempre les he dicho, ¿no? Cuando uno no está contento con la carrera que ejerce, pues simplemente puede dejarlo. A veces decimos, ¿no? Que hasta un zapatero gana más que un profesor. Si es zapatero, pues nadie te está exigiendo que seas docente. Pero ya estamos acá, ya estamos adentro. Entonces tratemos de hacer las cosas de lo mejor. Dominio 2, enseñanza para el aprendizaje. Miren, crea un clima propicio para el aprendizaje. ¿Quién? El docente. Él es responsable de crear un clima propicio para aprender. Yo no puedo desarrollar una sesión de aprendizaje donde haya estudiantes, pues, que estén hiriéndose entre ellos, discriminándose entre ellos, poniéndose apodos, insultándose, y el profesor ignora eso. A mí me pagan para enseñarles, no sé, un ejercicio, no me pagan para estar viendo sus problemas de ustedes. Me solucionan, punto. No te compenetras con ellos, porque nunca has valorado que crear un clima favorable es muy importante para que se produzca este proceso de enseñanza-aprendizaje. Quizás nadie te dijo, pero lee pues, porque no hay justificación ahora de decir desconozco, ¿no? Etcétera. Bueno, competencia 4, conduce el proceso de enseñanza con dominio de los contenidos, es la conducción ya, y el uso de estrategias, bueno, se relaciona con la anterior, ¿no? Para que todos los estudiantes aprendan de manera reflexiva y crítica. Ahí está el reto. No dice que aprendan nada más. Para mí el 80% que aprende es suficiente. ¿De dónde saca esa expresión? ¿Qué pasó con los demás 20%? Acá dice, para que todos aprendan, pero dice de manera crítica y reflexiva. Si yo quiero formar alumnos críticos, tengo que empezar pues a formular preguntas abiertas y respetar el punto de vista de mi estudiante, así que no concuerde con la mía. Cuando empezó el enfoque por competencias en Chile, y en educación básica regular me refiero, empezaron a formar los docentes, alumnos críticos, alumnos reflexivos, etc. ¿Cuál fue la consecuencia? Colegios tomados por estudiantes. No queremos al profesor tal porque llega tarde, porque no se prepara, etcétera, etcétera. Empezaron ya a analizar su realidad. Y eso a veces como docentes no nos conviene. ¿Por qué? Porque podrían actuar contra nosotros. Y si alguien empieza a formar estudiantes críticos, reflexivos, otro profesor se molesta. Ustedes están incentivando a ellos a que exijan que nosotros lleguemos temprano. Imagínense ese pensamiento de un docente, ¿no? Etcétera. Bueno, la competencia 5, evalúa permanentemente el aprendizaje de acuerdo con los objetivos. Bueno, la evaluación es permanente, sistemática, etcétera.
Si tenemos tiempo, ¿no? Ya. Pasamos al dominio 3. La competencia 3 dice, el dominio 3 dice participación en la gestión de la escuela articulada de la comunidad. Esto también es bastante reflexivo porque nos lleva a nosotros a que no solamente nos centremos en la institución en la cual nos desempeña cumplir este rol, sino que debemos ir un poco más allá. Es decir, ser docente de un tecnológico es otro nivel, digamos, ¿no? Y ese nivel es responsabilidad, es valores, es actitudes. O sea, presentarse ante la sociedad como un docente de educación superior tecnológico por su cerebro del oyente pasa, está formando futuros profesionales. ¿Cuánta responsabilidad tiene en su mano, en su pensamiento, este señor que lo presentaron? Tiene mucha fuerza, estimados maestros, la palabra del profesor, la actitud del profesor. Cambia toda una vida de un ser humano. Una expresión de un docente en aula o lo denigra al estudiante o lo levanta. Entonces seamos cuidadosos cuando nos expresemos ante nuestros estudiantes. Nunca denigremos con nuestras expresiones, con nuestras actitudes. Porque seguro que les ha pasado a ustedes. Cuando vamos a veces a la posta, al seguro, al hospital, vienen los enfermeros, las enfermeras: profesor, buenas tardes, ¿en qué le podemos servir? Y recién te das cuenta que alguna vez lo formaste. Imagínense que no hayamos dado una buena interrelación con ellos. Ni te van a saludar. O ahí se va a vengar con una ampolla también con fuerza, no sé, algo va a pasar, ¿no? Entonces, somos seres humanos que estamos en esta sociedad que es tan pequeña. A veces viajamos hasta Chiclayo y nos encontramos con exalumnos, o hasta Lima y hay exalumnos. Entonces, cuán importante es esta interrelación. Participemos entonces acá en todo lo que la institución nos necesita. En los instrumentos de gestión, acá habla por ejemplo del PI. ¿Por qué es importante conocer el PI, yo como docente? Para saber qué rumbo voy a tomar, cuál es la misión, cuál es la visión de mi institución, qué tipo de profesionales quiere formar mi institución. Estudiantes que respeten, por ejemplo, el medio ambiente. No solamente preocuparse que salgan, por ejemplo, acá, que salgan buenos electrónicos, por ejemplo. Ya, misión cumplida. No, tienen que apuntar un poco más a ello, ¿no? Buenos electrónicos que respeten la diversidad cultural, que respeten nuestro medio ambiente, que tengan o practiquen un enfoque de derechos, etc. Entonces, no solamente ir a lo nuestro, digamos, ¿no? Ir un poco más allá. Competencia 7, establece relaciones de respeto. Ahí está, muy importante esto. Colaboración y corresponsabilidad de las familias, la comunidad y otras instituciones del Estado y la sociedad civil. Bueno, esto es muy importante, como repito, porque lamentablemente, se quiera o no, estamos en ojo de todos. A veces nosotros no sabemos, pero pasamos por la calle y dice: él es el profesor de mi hijo que está en el instituto. A veces ni sabemos quién será, pero su hijo ya lo contó a su papá ya. En el instituto tengo mi profesor que es el ingeniero tal. Y ya pues estamos en más de ello. ¿Y qué pasaría que un día nos encuentren por ahí y digan: uy, el profesor de mi hijo ha estado en estos temas que no serían digno de nombrar? ¿Cómo quedaríamos? Pero a veces nosotros decimos: no, ni nos conocen, ¿no? Nos inmiscuimos solamente acá y ya está. No debe ser así. Ya. Y por último está el dominio 4, y acá terminamos ya: desarrollo de la profesionalidad y la identidad docente. Este es muy importante. No porque está al último deja de ser importante. Quizás es uno de los que engloba las demás. ¿Por qué? Porque dice: B, reflexiona sobre su práctica y experiencia institucional y desarrolla el proceso de aprendizaje continuo de modo individual y colectivo para construir y afirmar su identidad y responsabilidad profesional. Acá está de que siempre se debe aprender. Ustedes ven por la noticia, ¿no? Personas ya mayores ingresan a la universidad. Personas mayores llevan su maestría, desarrollando su doctorado. Pero eso es porque queremos a lo que estamos haciendo.
Si nosotros queremos brindar una buena calidad de servicio a nuestros estudiantes, tenemos que prepararnos. Y si no, sigamos siendo rutinarios. Pero nuestros estudiantes serán los que van a opinar más directamente de nosotros. Y sería triste dejar huellas no gratas en ellos. La competencia 9, que es la última, dice: ejerce su profesión, el docente, ¿no? Ya sea ingeniero, ya sea enfermera, etcétera, etcétera, desde una ética de respeto de los derechos fundamentales de las personas, demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su función social. Bastante profundo esta última parte, porque si no ponemos en evidencia o en práctica lo que dice acá, repito, estamos quizás a puertas o para entrar al marco del buen desempeño docente. Si algo de acá que se ha explicado no se está cumpliendo, no estamos en ese marco, no estamos actuando en el marco del buen desempeño docente. Algo nos falta, sí, pero tratemos de suplir esa falta y tratar de cumplir nuestra función docente con mucha responsabilidad, con mucha honestidad, ya que la educación necesita mucho de nosotros. Y para finalizar he puesto acá dos expresiones que nos deben llamar a la reflexión. Primero dice: uno recuerda con aprecio a sus maestros brillantes, ¿no? Pero no por la cabeza quizás, sino por eso, ¿no? Maestros brillantes, porque en algún momento algo pasó en un proceso formativo. Dice acá: pero con gratitud a aquellos que tocaron nuestros sentimientos. Es decir, a alguien que te vio triste y te dijo: te está pasando algo y tú eres valiente y fuerte, que tienes que seguir adelante y cumplir tus sueños. Entonces, seamos muy atentos con nuestros estudiantes. Veamos cuando un alumno llega triste. Hagamos caso a esa actitud. ¿Por qué mi alumno ahora ha estado renegando en la clase? Pero ¿cuál es lo más fácil? Ah, tú ya estás desaprobado por si acaso, estás entrando ya por gusto a mi clase. Ni siquiera lo escuché. ¿Cuáles son los motivos que él o la circunstancia que está pasando para que tenga ese tipo de conducta? Pero ya lo sancioné, ya lo destruí a ese alumno. Entonces, esforcémonos por ello. Y por último, el profesor mediocre, este es fuerte, dice, cuando solamente habla, no escucha, no hace un acto de acompañamiento, y esto es bastante triste, porque los alumnos, ¿qué dicen? Ya llegó el profesor. Seguramente que va a ser tema 1, tema 2, tema 3, tema 4, tema 5. ¿Cuántos alumnos son? 20. 4 grupos de 5. El primer tema va a exponer la próxima semana el grupo 1, la siguiente semana el grupo 2, la segunda, un mes va a pasar el profesor sin hacer nada. La exposición está bien, pero como parte inherente de profundizar del docente. Pero a veces no es así. Entonces, cuando en educación básica regular, uno se va a monitorear a ver cuál es el desempeño del docente. Llegamos, ¿no? Y ya termino acá. El profesor dice, no, como el ministerio ahora ha impreso libros de muy buena calidad, estudiantes en que ubíquense en la página 20, todos los estudiantes, página 20. ¿Qué encuentran ahí? El cuento Paco Yunque. Sí, profesor, sí. En la siguiente hoja hay unas preguntitas, dice nivel literal, nivel inferencial, nivel crítico. ¿Verdad? Sí, profesor. ¿Qué van a hacer en este momento? Van a leer el cuento, van a resolver esas preguntitas en un papelito y al final de la clase me entregan. ¿Han comprendido? Sí, profesor. Y el profesor, ¿qué hace? Se sienta ya a las 2 horas ahí, juntos con el monitor, juntos con el especialista del UGEL. Esa actitud lo puede hacer un brigadier. Esa acción lo puede hacer cualquier compañero. Abran sus libros, ubíquense en tal, resuelvan sus preguntas. Cualquiera. ¿Dónde se perdió el rol del docente? El docente tiene que acompañar en este proceso. Tiene que ir
monitoreando. Eso se llama la retroalimentación, para ver cuál es el nivel de avance que tiene y pasar de una retroalimentación simple, que es la básica, la elemental, que solamente dice, ¿no? Sí, no. ¿Está bonito mi trabajo, profesor? Sí. ¿Está no? Etcétera. Pasar a una descriptiva. La descriptiva es ya cuando tú lo das algunas respuestas a él. Pero lo fundamental es la retroalimentación crítica, aquella en la que el mismo estudiante se da cuenta de su error, soluciona el problema y al error lo considera como una oportunidad de aprender. No nos quedemos entonces ahí, en solamente hablar, decir, etcétera. Al fin he preguntado, si me han entendido o no, no es mi responsabilidad, yo al fin pregunté. No hay que limitarse a eso. El buen profesor explica, el profesor superior demuestra y el gran profesional inspira. Entonces seamos inspiradores de nuestros estudiantes si pensamos y creemos y estamos convencidos de que nuestro rol de ser docente es tan importante como cualquier otra profesión. Muchas gracias por haberme escuchado y será hasta una oportunidad. Gracias. Doctor Mario, felicitarle por este evento y al profesor Juan también Comeca. Buenos días. Realmente este evento nos hace reflexionar desde el punto de vista pedagógico. Y si vemos que es pedagogía, es pedagogía, es el acompañamiento del niño. Y en el tecnológico sería el acompañamiento a los jóvenes. Realmente tenemos que comprometernos. Yo quiero felicitar acá a mi equipo de tecnológico que estamos en el 99.9%. Gracias por su presencia. Y también felicitarles a los colegas porque han entendido que no solamente era la formación de su carrera liberal, sino el compromiso de entender la parte pedagógica. Y ellos se han llevado cursos, maestrías, y para podernos comunicarnos mejor a ellos. Realmente el joven, en esta actualidad, es muy complicada la formación, porque hace muchos años, pues, no había, bueno, teníamos televisor, etcétera, emisora, pero ahora tenemos la comunicación virtual, los WhatsApp, etcétera. Entonces, pienso yo que el compromiso del docente actual, tenemos que prepararnos y ser más humanistas también. Profesor, yo quiero felicitarle porque realmente no es pues que no sabe multiplicar de este nuevo alumno que no me entiende, sino hay que entenderlo. Y eso estamos trabajando en el tecnológico. Por ejemplo, tenemos alumnas con discapacidad, que en el término no es discapacidad. Tenemos una alumna sorda y muda. Y fue un reto para poder enseñar a nuestra alumna. Y nos reunimos acá con los colegas, ¿qué, cómo y cómo vamos a enseñarle, pues, profe Mario, a la señorita con esa condición especial? Y creo que está estudiando, ¿ya en qué ciclo está, profe Gisela, la señorita? En el cuarto ciclo. Y tenemos también otros colegas. Es un compromiso el de ser docente. Gracias a Dios, mi primera carrera es administrador y mi segunda es de formación, educación que terminó en San Marcos. Y entendí la parte de la condición humanista. Profesores, estamos en un reto. Profesor Mario, comprometerles que te digo a que haya más esta capacidad, estas capacitaciones. De repente en la próxima ya vamos a venir con alumnos también, para poder, que te digo, fomentarles. Agradecerles una vez más la presencia de nuestros directores y creo que vamos a tener que volver al antaño donde hacíamos las visitas a tecnológicos diferentes para conocer nuestra realidad como lo has manifestado. Quisiera terminar con esta frase de nuestra provincia de Rodríguez de Mendoza, porque ya estamos esperando el café, que parecía el cafecito de Mendoza. En nuestra provincia de Rodríguez de Mendoza tenemos la frase, provincia de Rodríguez de Mendoza, aroma a orquídea, sabor a café y dulzura a la guayaba. Muchas gracias y bienvenidos. Acá tenemos también a un participante de Samajaín. Hola, buenos días con todos. Soy el estudiante del Instituto Tecnológico Público de Samajay. Estoy muy agradecido por pertenecer en esta capacitación, porque nosotros como estudiantes vemos a los docentes que algunos no vienen bien preparados, y lo que dice el doctor es muy cierto, y para mí también es muy importante tener ese conocimiento. Es la primera vez que yo vengo acá en la ciudad de Chachapoyas
adquirir sus nuevos conocimientos y de esa manera también compartir a mis compañeros que no han podido asistir en esta capacitación por déficit de recursos económicos también, ¿no? Y de esa manera también decir a los profesores que es una función que ellos deben cumplir, porque yo como estudiante he visto a los docentes que no vienen bien preparados. Hemos detectado muchos casos así en nuestros institutos y eso se debe mejorar. Es un aporte para mí como un estudiante del Tecnológico Público Tzamajay. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Acá tenemos varias participaciones también de Tecnológico Señor de Gualamita, a nuestro director Nicolai. Muchas gracias, doctor Mario. ¿Cómo no recordarlo pues a nuestro especialista Juan Pinedo, al doctor? Gracias por su ponencia. Doctor, usted que es conocedor del sistema pedagógico, tengo 3 interrogantes. Uno, con respecto, usted sabe que ahora los institutos estamos o se elaboran las sesiones de aprendizaje. Con respecto a la motivación, ¿se realiza en los 3 momentos? La primera pregunta. Con respecto a la retroalimentación, ¿se realiza en los 3 momentos o hasta qué tiempo se debe hacer la retroalimentación para que el estudiante pueda grabar bien el tema y no olvidarse? Porque se ha visto casos, por ejemplo, que hay docentes que pueden hacer la retroalimentación la siguiente clase. Eso quisiera que me explique. Y con respecto a la evaluación es un punto muy importante porque a veces iniciamos con el tema, pero en el momento de la evaluación no estamos evaluando lo que se relaciona directamente al tema. Entonces, básicamente, en la evaluación, doctor, en el indicador, la evaluación se realiza directamente en el indicador del logro. Eso serían las 3 preguntas, doctor, por favor. Bueno, han sido experiencias que hemos compartido y qué bien que algunas acciones que quizás se han emprendido lo vayan replicando. Por primera vez ahí se hizo, por ejemplo, la reunión de directores, que lo llamamos, ¿no?, el Congreso de Directores. Y eso no se debe perder. Debe haber, así como hay congresos generales, pero debe haber específicamente directores, para que expliquen de repente cuál es la problemática que ven, que están viviendo y cómo apoyarse entre ustedes mismos, si es que pensamos en el licenciamiento. Nosotros llevamos un curso para ser evaluadores externos por el CINEACE. Bueno, tuve la oportunidad de aprobar y estoy certificado para evaluar los institutos tecnológicos y pedagógicos con fines de licenciamiento y acreditación. Lo que más enfatizan es la parte reflexiva. Si no estamos convencidos en lo que hacemos, no va a haber un cambio de actitud, ¿no? Por eso yo decía, lo ideal sería, ¿cuántos institutos somos en Amazonas? Todos los directores que se pongan de pie con su respectiva delegación. Excelente, entonces se nota liderazgo, se nota compañerismo, ¿no?, se nota unidad, etc. Pero hay diferentes motivos que quizás podrían ser justificados. En la parte pedagógica, hay diferentes teorías que son generales y son específicas. Enseñar a estudiantes de educación básica regular es diferente la estrategia, la metodología, el lenguaje que se va a emplear, los materiales que se va a emplear a estudiantes de educación superior, porque es otra edad, es otra realidad. ¿Qué significa conocer a mi estudiante? No solamente dónde vive, en qué trabaja, cuánto es su nivel económico de ingreso, es saber sus características por las cuales está pasando, tanto físicas y psicológicas. Un alumno, por ejemplo, de 17 años, 18 años, ¿cómo es su comportamiento en la sociedad? ¿Cómo es su vida de él desde el punto de vista anatómico e intelectual y emocional? Es diferente, pues, tratar con niños, ¿no?, de diferente edad. Entonces, la motivación no se limita a un espacio o a un determinado momento. La motivación es permanente. La motivación, por eso los momentos, ¿no?, que se desarrollan una experiencia de aprendizaje son como un circuito que en un momentito puede desaparecer, a un momento aparece. Yo al fin y ahí es la motivación en este momento. Ahora sí arranco mi clase.
No necesariamente. Si bien es cierto que se llama despertar el interés en el estudiante en un momento propicio determinado, hay diferentes estrategias para ello. Uno es recuperar, por ejemplo, saberes previos. Otro es plantear, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, el día de ahora nuestra clase va a culminar cuando todos ustedes van a saber tildar o no a las palabras. Entonces el alumno dice, no, yo voy a salir sabiendo eso. ¿Qué hay que hacer para ello? Todo lo que yo haga tiene que apuntar a ello. Y al final tendría que decir, ¿no? ¿Se logró? Entonces, si yo me descuido en una parte de toda mi jornada pedagógica y veo que mi estudiante se está distrayendo, algo está pasando. Quizás puede ser en mí, ¿no? Quizás ya me estoy saliendo del tema del que yo hice un planteamiento inicial. Entonces, esos aspectos que muchas veces hemos puesto, ¿no? 10 minutos de motivación, ¿no? 10 minutos de introducción, hace 5 minutos como parametrado, ya no existe. Mira, en educación básica regular, que quizás pedagógicamente está un poquito más avanzado todavía que la educación superior, ya no existen tiempos. Hay sesiones de aprendizaje de 2, de 4 horas, de 6 horas, etc. Pero eso no significa que hoy día, por ejemplo, hacemos la motivación, la próxima clase hacemos ya, de repente, ya saberes previos, el conflicto cognitivo, etc. No, es, repito, como un circuito que está presente siempre. En la retroalimentación es, digamos, el meollo de la parte pedagógica, es la parte nuclear, la parte central, porque es ahí cuando se está produciendo el aprendizaje. Que ese aprendizaje será duradero en el estudiante siempre y cuando él lo construya con apoyo de algo o de alguien. Pero si yo lo doy, por ejemplo, ¿no? Voy a enseñar la capital de Perú es Lima, yo digo, no, Lima es la capital de Perú, Lima, y lo repito y lo repito y lo repito, no ha razonado el estudiante. ¿En qué momento lo hice pensar, lo hice razonar, lo hice que aquel ponga toda la capacidad, los conocimientos, habilidades, destrezas que él tiene para que pueda solucionar este interrogante? Nada. Entonces, el docente tiene que tener esa habilidad de formular preguntas que lo hagan pensar, que lo hagan razonar, que el estudiante se sienta en él con lo que yo sé, no puedo contestar esta pregunta. Entonces me veo obligado en leer, en escuchar, en aprender, en investigar. Y lo que uno investiga, cuanto más investiga, cuanto más dure encontrar la respuesta a un interrogante, más grabado quedará en él. Pero si yo con algo fácil quiero que mis alumnos sean críticos, reflexivos con una pregunta en comprensión lectora que sea literal, no está razonando, no está pensando. Entonces, la retroalimentación, como digo, la reflexiva, la crítica, la analítica, tiene que llevarse a cabo. Si solamente en mi sesión yo voy a desarrollar solamente retroalimentaciones básicas o elementales o fundamentales, es muy simple. Si yo toda pregunta del estudiante, lo doy la respuesta, sigo dando la respuesta, no estoy creando alumnos que opten por el razonamiento. Bueno, es todo un tema hablar de pedagogía de esto, ¿no? Pero ojalá haya la oportunidad de poder más específicamente hablar, por ejemplo, cómo desarrollar una sesión de aprendizaje. Podría ser una hora también. Muy bien, Juanito, muchas gracias. Un aplauso para Juanito.